Buenas tardes, nosotros vamos a exponer métodos gráficos. Los integrantes son Nayeli Pérez Torres y su servidor Adrián Juárez Hernández. Métodos gráficos corresponde realmente a lo que se le llaman métodos de intervalos. Los métodos de intervalos son raíces de ecuaciones con métodos que aprovechan el hecho de que una función en forma típica cambia de signo en la vecindad de una raíz. A esto se le da el nombre de métodos de intervalos, porque necesita de dos valores iniciales para la raíz. Y los métodos gráficos nos sirven para representar funciones y sus raíces, determinar valores iniciales y visualizar las propiedades de las funciones y el comportamiento de los métodos numéricos. Raíces de ecuaciones. El objeto del cálculo de las raíces de una ecuación es determinar los valores de x para los que cumple f de x igual a 0. Su importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales. Para resolver ecuaciones no lineales existen varios métodos numéricos que lo podemos clasificar así. Métodos gráficos, que vamos a exponer más adelante, el cerrado o acotado, que se requiere de dos valores de x que encierren la raíz. En estos se encuentran los que son métodos de bisección y falsa posición. El abierto, que requiere de uno o dos valores de x, pero no necesariamente encierra la raíz, es decir, de punto fijo, Newton-Raphson y secante. El método gráfico consiste en graficar una función y determinar visualmente dónde corta el eje x. En y igual a f de x, establece el valor de x para el cual f de x es igual a 0. Si en el intervalo a y b cerrados se cumple que la función a por la función b es mayor que 0, no existen raíces reales en el intervalo, pues y igual a f de x no toca el eje x, por el contrario, pueden encontrarse una o más raíces imaginarias. Podemos observar en la imagen cómo no toca el eje x. Si en un intervalo a y b cerrado se cumple que la función a por la función b es mayor que 0, entonces existen dos raíces reales. Es decir, en la imagen podemos observar cómo al dibujar nosotros la función se intersecta con el eje x dos veces. Están señalando de dos puntos azules, las cuales serían las raíces reales. Si en un intervalo a y b cerrado se cumple que la función a por la función b es menor que 0, da la certeza de encontrar una sola raíz real en el intervalo. Podemos observar en la imagen cómo al cruzar la función con el eje x se intersecta una sola vez y está marcado con un punto azul. Si en un intervalo a y b cerrado se cumple que la función a por la función b es menor que 0, bueno, hay más de dos raíces, es decir, que nuestra función se va a intersectar más de dos veces, como en el ejemplo que nosotros podemos observar, se intersecta tres veces, con los tres puntos azules que podemos observar en la imagen. También puede existir una función para la que existe una raíz real doble en x igual a 0, que no es apreciable por el método gráfico, pues la ecuación es tangente de x. En la siguiente imagen podemos observar la tangente al eje x. Para poderlo hacer un poco más apropiado a nosotros, vamos a poner un ejemplo en el cual va a ser más entendible. El ejemplo dice que vamos a usar la aproximación gráfica para determinar el coeficiente de rozamiento, que le vamos a llamar c, necesario para que un paracaidista de masa de 68.1 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros sobre segundos después de una caída libre en 10 segundos. La nota que nosotros ponemos es que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La función c, que es el rozamiento, bueno, está dado en este caso por los siguientes valores que ya los habíamos mencionado, que en este caso es la aceleración de la gravedad por la masa sobre el rozamiento, en este caso es c, que lo desconocemos, por 1 menos c elevado a c sobre 68.1 por 10 menos 40. La siguiente función es la misma, solamente que ya multiplicamos 9.8 por 68.1
y el resultado también. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Bueno, vamos a sustituir valores en C para calcular esta ecuación. Es decir, tenemos que sustituir los valores de C de esta función para calcular. Y nosotros en C ponemos 4, 8, 12, 16 y 20. Y la función de C, bueno, nos da como resultado 34.115, 17.653, 6.067, menos 2.269, menos 8.401. Recordemos que el valor al que nos tenemos que acercar es a 0, por lo cual debe de estar en promedio, está entre 12 y 16. Podemos observar la siguiente gráfica. Podemos apreciar cómo la raíz se intersecta, o mejor dicho, la raíz está en la intersección de la función con el eje C, y vemos que está entre 12 y 16. Podemos asimilar que más o menos se encuentra entre 14, ya que está a la mitad de este intervalo. Sin embargo, el resultado o la estimación que nosotros tenemos es de 14.75. Y al sustituir el valor en la ecuación, podemos ver que nos da 0.059. Es decir, que es cercano a 0. Y también podemos hacer la sustitución en la otra ecuación, que nos da igual a 40.059, que es muy cercano a la velocidad de caída deseada de 40 metros sobre segundo. Esta técnica gráfica es práctica, pero es limitada porque no es precisa. Sin embargo, los métodos gráficos se pueden usar para obtener aproximaciones de la raíz. Las interpretaciones gráficas, además de proporcionar la aproximación inicial de una raíz. Bueno, compañeros, esto sería todo. Gracias.